mi viejo, bueno, yo soy kirchnerista, a mí me digan lo que me digan, soy kirchnerista. Mi viejo Charlie Sky. es anti-kirchnerista. Ya tenemos el título. Mi viejo es anti-K. Cada No, abajo en el coso, anti-K. no es macrista, no es ni No de son Milei, como ni los nada, Leos porque son los dos. pero los dos no. buena onda, ¿no? Y vive posteando, bueno, yo en el Facebook, vive posteando cosas. Boludeces que salen contra el Alberto, kirchnerismo. Contra el kirchnerismo, contra Replicando Cristina. eso de. Comparte todas esas Replican. publicaciones. Pero la gente grande replica Y mucho. Mi vieja en una publicación, no me acuerdo bien específicamente qué decía, pero me acuerdo que decía, bueno, porque los sindicalistas, todos corruptos. Y yo cuando vi eso, o sea que viste que te sube ese calor y me puse. Me encontré en el teclado, taca, 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 y después quedé mi viejo. Lo tuve que borrar, no publiqué nada, pero él tenía una carta así para meterlo. Carlos Alberto Gaitanes. Ese es mi papá. ¿Vos cómo Yo sos? soy Carlos Marcelo. Carlos Marcelo. Carlos Marcelo Gaitán. ¿Qué edad tenés, Charlie? Y ando por los 44, casi 45 ahora, un par de meses. ¿Cómo es el nombre de tu cargo en la comisión? Tesorero, un nombre corto. Una sola palabra tiene. Yo pensé que era administrativo y de finanzas y No, tesorero. tesorero. ¿Cómo encontraste la Hago finanza? todo eso. No, las finanzas cuando ingresamos al sindicato estaban bastante bien. Pero bueno, había que tener en cuenta que veníamos de 2 años de pandemia donde no se habían hecho muchas cosas que son beneficios para los afiliados. Llámese la fiesta del curtidor, el día del niño, varias cosas, cuestiones que por razones obvias no se hicieron. Entonces, digamos que podríamos decir que las arcas del sindicato estaban medianamente bien. No como lo esperamos, podrían haber estado mucho mejor, pero no estaban tan mal. ¿Cómo se dice? Cuando se gestiona, subejecución sería, por eso estaban. Exacto. Y en cuanto a lo gremial, ¿qué es lo que es? Bueno, ustedes obviamente no estaban de acuerdo con la política gremial de la comisión directiva anterior y por eso presentaron una alternativa. Sí. ¿Cuáles fueron las dificultades, ya sea desde la tesorería como desde lo gremial, que encontró la gestión de ustedes cuando toman contacto con los trabajadores, ya no como delegados, sino como comisión? Sí, en cuanto a lo gremial, bueno, obviamente que un giro de 180 grados. Nosotros pretendíamos o queríamos hacer y queremos hacer todavía muchos cambios, que bueno, la gestión anterior no sé si por desidia o cómo llamarlo, no lo llevaron a cabo. Nosotros tenemos nuestra idea de que por qué no lo quisieron hacer, pero bueno, eso me lo guardo un poco. Y bueno, en cuanto a la parte de tesorería, sí, hay muchas cosas que había que hacer respecto de mejoras en el camping, de mejoras en la sede sindical, mejoras en todo sentido y que no se hicieron. Se hicieron y esa plata, digamos, no es que no aparece, pero no es la plata que nosotros entendíamos que tenía que tener el sindicato en ese momento. ¿Y avanzó mucho la fábrica en esos años por esa falta de gestión en cuanto a los derechos, en cuanto a, no sé, Avanzó, como toda fábrica, como toda empresa, avanza siempre y cuando el sindicato que tiene que ser el freno no es oposición. Avanzó mucho en muchos sentidos, en muchas cuestiones, sobre todo en los derechos de los compañeros. que pegan en el bolsillo directamente? En el bolsillo sobre todo y más que todo, que lo que nos preocupa más a nosotros que el bolsillo es la parte de salud. ¿Cómo está eso? Pero entiendo que al sindicato siempre le preocupa más la parte de salud que la parte de bolsillo, si pretende hacer bien las cosas. A los compañeros por ahí les interesa un poco más el bolsillo, pero es normal, está bien, nosotros estamos para por ahí cuidar un poco la salud y tratar de conseguirle. Resignan salud por plata cuando sobre todo son jóvenes, ¿no? Porque después ya cuesta. El tema es que vos sos el mejor empleado hasta que te sufrís una patología. Cuando sufrís la patología ya pasás de estar en la bolsa del mejor empleado a otra bolsa donde sos el peor. Y ahí te entras en una calecita de maltrato, exacto, de persecución que apunta a la calle siempre. Exacto, y bueno, digamos, como toda cuestión, cuando no te toca,
la ves de afuera, pero cuando te toca es donde ves realmente que por qué uno trata de hacer la gestión en temas de salud. Y sobre eso, ¿qué gestiones está haciendo el sindicato? ¿Qué implementaron ustedes? Sí, hay, digamos, tomamos varias puntas como para tratar de mejorar el tema de salud. La punta de la lanza, digamos, es el comité mixto. Ahí apuntamos mucho y ponemos mucha ficha. Pero bueno, una empresa como esta tan grande tiene mucho contacto en todos niveles, entonces nos pone muchas trabas. El comité mixto funciona en Santa Fe nomás, porque en otras provincias no lo conocen. ¿Qué es el comité mixto? Bueno, como la palabra lo dice, es mixto, digamos, tiene que ser, se compone de dos partes, una la empresa y la otra el sindicato, donde se tratan de resolver cuestiones de salud sobre todo y de mejora en la parte de las formas de trabajo, para que los compañeros no se terminen rompiendo sobre todo. Pero más allá de eso también se apunta a mejorar en cuestiones de donde se trabaja con productos químicos, qué tipo de productos químicos se utilizan, qué protecciones se utilizan para eso. Bueno, se apunta a muchas cosas, ruido, protecciones y ese tema. ¿Y el comité desde que se implementó logró muchas mejoras en ese campo o retrocesos en los últimos tiempos? También hubo entre el 2015 y 2019, Claro. sin politizar la cosa, pero hubo un gobierno que priorizó el poder empresario por sobre los intereses de la clase trabajadora. Sí, ahí nosotros tuvimos un impasse, digamos, estuvo en pausa el comité mixto. No funcionó durante... No funcionaba, tenía el nombre, tenía el rótulo, pero no funcionaba. ¿Pero había algún impedimento formal o era falta de voluntad o decisión política? Falta de voluntad. ¿El área gubernamental? No, falta de voluntad el sindicato. A nivel sindical. Sobre todo porque siempre lo sindical prevalece por todo lo demás, porque si vos no tenés un gobierno que te apoye, pero vos sindicalmente llevás la gestión adelante y la gente te tiene que apoyar y eso lo podés sacar adelante, todas las problemáticas, o la mayoría. ¿Cuál es la patología más común que tienen los curtidores? No, bueno, hay de todo, sobre todo temas de hernias, hombro, rodilla, cintura, esos son los principales. Y ahora están trabajando, por lo que decía... Y muchas cosas que por ahí tampoco no se le da mucha bolilla que estamos viendo ahora, temas psicológicos. El tema de salud mental. Muchos problemas de eso, que estaba muy tapado y nosotros cuando iniciamos la gestión empezamos a ver varias cuestiones. La OIT está dando mucha pelota al tema de la salud mental, incorpora un día de la salud mental y una serie de documentos, porque es cierto, un trabajador estresado lo consideran un vago, no una persona con un problema de salud mental. Muchas veces la empresa argumenta que el compañero miente para poder estar en su casa un mes, 2 meses, 3 meses. Los problemas de salud mental de los trabajadores tiene que ver, es consecuencia del trato que reciben en la empresa o por haberse enfermado y el trato que reciben por estar enfermos. Claro, no, es un combo de cuestiones. Es primero la presión que sufre el trabajador en la empresa, sobre todo cuando tenés un sindicato que está ausente, donde la empresa avanza por sobre todo tus derechos y ahí donde te empezás a estresar porque no sabes cómo expresar lo que te está pasando muchas veces. Y después, bueno, sí, obviamente que el no llegar a fin de mes es un estrés, los problemas si te los llevas a tu casa es otro tipo de estrés, trabajar 3 turnos es muy estresante, trabajar de noche es muy complicado. ¿Esos 3 turnos son rotativos? Son rotativos semanalmente. No podés programar una vida... No. Porque Vos tenés que... no tiene continuidad tu rutina. No, por supuesto que no. Un día te encontrás cenando a las 10 de la noche y la semana siguiente estás cenando a las 6 de la tarde. Entonces te trastorna completamente a nivel del organismo también. Claro, el organismo y la vida personal. La vida cotidiana, sí. ¿Y qué medidas toman? O sea, ¿son casos graves o de todos los temas de estrés y de salud mental? ¿Qué grado tienen de eso? ¿Son graves? ¿Son llevaderos? Tenemos un par de casos que son bastante, no sé si lo graves, son importantes. Sí.
¿Y vos qué antigüedad tenés en la planta? Y 19 para 20 ya, años. Y estos problemas que hoy se detectan como el estrés, la salud mental, siempre existieron, nada más que antes Siempre no existieron. había, no había, como se dice, un margen para poder expresar eso, no se consideraba que era un problema, No era había una lugar, flojeza del no había trabajador. lugar, no había lugar porque nosotros venimos de años viendo esto y el compañero que por ahí tenía alguna complicación, como dijiste vos, era un vago. Entonces la empresa, ¿qué es lo que hacía? Trataba de sacárselo encima a esa persona. Y muchas veces lo logró. Entonces el compañero se iba con su problema a su casa y venían otras cuestiones peores atrás, porque si ya encima no tenés trabajo tampoco, imagínate lo que es eso. Está bien que el sindicato lo primero que lo vea y el diagnóstico. ¿Qué, qué es lo que piensan ustedes como gestión? ¿O qué medidas se llevan a cabo? Primero, detectar el problema ya es un gran avance y entenderlo como un problema Sí. para darle una respuesta a ese problema y encontrar una solución. ¿En qué instancia están ustedes, digamos, en el diagnóstico, en la respuesta, en el...? Nosotros estamos en una etapa también de aprendizaje en este sentido, porque nos encontramos con esto y para nosotros muchas veces es una sorpresa. Ya lo veníamos palpando, pero cuando vos tenés que, digamos, darle una respuesta, tenés que, digamos, asesorarte sobre todos estos temas. Digamos, que tenés que aprender a también cómo ayudar al compañero en ese sentido. Y estamos en esa etapa, pero sí tenemos los asesores también que nos indican también muchas veces cómo se tiene que llevar a cabo estas cuestiones. De todas formas, la empresa en este sentido hoy por hoy ha dado un giro, le da una cierta, no sé si decir contención, pero le está dando una mano a los compañeros. En ese punto. Hoy por eso sí, pero tiene que ver también porque estamos hoy en la cabeza de nosotros, del Que sindicato. hay una presión del sindicato, una presencia y una presión del sindicato. ¿Qué hace el trabajador cuando se deprime, entra en esa escalada, o en esa espiral de depresivo? ¿Qué es lo que hace acá? O sea, ¿se pelea con los compañeros, empieza a faltar, manda certificado? Lo primero que hace, porque ya se ve que es algo adquirido, ya vienen y te plantean que se quieren ir de la empresa. Hacer un acuerdo. Se quieren ir, vienen acá con la idea fija de querer irse. Bueno, acá a muchos de los compañeros se les dio contención en ese sentido, de que no te tenés que ir. Vos primero tenés que, como toda patología, vos primero tenés que recuperarte, estar al 100 y después analizar qué es lo que querés hacer, para poder tener una decisión en estado lúcido. Claro. Entonces, bueno, cuando eso es algo también gratificante, porque cuando los compañeros no sé si ¿Recuperan un poco? recuperan del todo, pero cuando se recuperan y están bien, vienen y te agradecen en ese sentido, porque se dan cuenta de que si en ese momento se hubieran ido, hoy estarían en un pozo mucho más depresivo. Gracias, Charlie. Quedó. Gracias a vos. ¿Tenemos más para agregar? No.